iniciamos este conversatorio. Y me permites, Guido, presentarte un poco lo que has hecho en este último tiempo. Tienes un doctorado ya. Me gustaría que nos comentaras algo de lo que estás haciendo ahora. Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora, además de dar clases en la universidad, estoy preparando un texto para la Universidad 14 de Febrero de la Argentina, que me ha invitado a participar precisamente en una temática como esta, donde qué va a pasar con la educación, con el ámbito social y tecnológico. Tenemos un fondo de escenario bastante doloroso para todos nosotros y qué podría pasar en ese escenario tan triste para la humanidad entera. Creo que es importante hacer una reflexión. Yo voy a hablar, me voy a poner un tiempo porque de la hora y media a mí me gustaría que yo solo hable la mitad y ustedes hablen la otra mitad y podamos tal vez discutir lo que yo les planteé y en lo posible que sea la participación de ustedes el máximo de tiempo en este conversatorio. Porque si se llama así, precisamente no es que debo monopolizar la palabra y no quiero hacerlo, aunque tengo muchas ganas de hacerlo, porque ustedes ya me conocen, no puedo hablar horas y horas, ¿no? Pero se trata de echar a las personas también. Y yo sé que todos ustedes, como yo, estamos pensando, estamos preocupados, estamos sensibles ante esta gran coyuntura mundial que nos ha metido la pandemia, ¿no? Bueno, yo estaba escribiendo el texto, precisamente brechas educativas, sociales y tecnológicas en contextos de pandemia. Bueno, terminaba mi tesis con resultados que parecen mostrar de un contexto diferente a un contexto novedoso resultados que se podían proyectar y hacer una nueva interpretación. Yo comienzo diciéndoles que los resultados de esa tesis fue que en Cochabamba, y podríamos decir en Bolivia, porque mi muestra fue de 4.600 bachilleres y 112 escuelas de secundaria, o sea que era más del 21% la muestra representativa que yo tomé de las 16 provincias. Entonces los resultados son más o menos, si quieren, significativos. ¿Y qué resultado sale de esa tesis? Es que lo que determina el éxito escolar en Cochabamba de los bachilleres es el tipo de escuela a la que van. Y ustedes me dirán, pero ese no es un misterio, ¿para qué hiciste un doctorado para demostrar esas cosas? Ya sabíamos que las escuelas son pésimas en Bolivia y tú te pones a demostrar científicamente. Y ese es el asunto. Muchas cosas sabemos, pero no las podemos demostrar científicamente. Y de eso se trata una investigación científica. Tal vez convertir nuestro sentido común en un conocimiento valioso y objetivo. Y bueno, la hipótesis era bien sencilla, ¿no? Que los grupos favorables socioeconómicamente escogen escuelas de prestigio y a su vez esa escuela de prestigio reproduce a ese grupo social de condiciones económicas favorables. Entonces, igual podríamos decir que las familias de ingresos socioeconómicos modestos escogen una escuela modesta y esa escuela modesta reproduce sus condiciones sociales. Fíjense que entonces eso parece ocurrir en América Latina, pero no así en Europa y en los Estados Unidos, donde el éxito escolar explica las condiciones familiares, socioeconómicas familiares. En el caso de América Latina parece que explica mucho mejor eso, el éxito académico, las características de la escuela. Y fíjense, eso creemos a rajatabla en América Latina y los ministerios, las políticas educativas y las reformas apuntan hacia eso. Entonces te hacen mejores escuelas, juegan a capacitar a los profesores, y eso lo venimos haciendo casi en los últimos 70 años en América Latina. Por ejemplo, Bolivia, eso creyó a partir de la reforma de 1955 con el Código de la Educación Boliviana. Creían que había que extender la escuela a toda la población y alfabetizarla, etc. Claro que era un proceso de castellanización como un principio universal por entonces. Pero esa política en el fondo no ha cambiado. En estos últimos años también hemos planteado hacer escuelas. Entonces el programa EVOP Cumple ha extendido las escuelas en todo el territorio boliviano. Y es porque seguimos creyendo que haciendo escuelas, haciendo paredes, haciendo aulas, haciendo ese tipo de cosas,
es decir, una infraestructura, estamos haciendo una reforma educativa. ¿Y qué ha pasado? O sea, de repente todos estábamos embarcados en ese proceso como un gran relato de nuestra modernidad a través de la escuela y nos llega la pandemia como algo inesperado y nos ha cambiado toda la lógica y nos ha cambiado todo el pensamiento. Yo ya discuto conmigo mismo acerca de lo que creía y de lo que he investigado y de las certezas que he construido a lo largo de estos últimos 30 años en mi vida como investigador. Entonces, ¿cuál entonces debería ser la pregunta? Resulta que ahora no podemos volver a las escuelas, a esos muros con aula, con bancos y pizarrones. Es decir, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cómo salvamos la educación? Y eso parece ser el fondo del asunto. De repente, todo el dinero que hemos invertido en hacer escuelas, en hacer paredes, en hacer canchas, en hacer coliseos para cada escuela, ya no tiene sentido en un escenario de pandemia y donde parece ser la respuesta más acertada la utilización y actualización acerca del uso de la tecnología. Miren, yo he leído con algunos de mis alumnos, allá lo vengo haciendo hace un año, creo que Juan también y Majo han podido leer conmigo ese texto, el de Harari, sobre, precisamente aquí lo tengo, este libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Yo he cambiado mi programa y demás y he querido actualizar con una literatura más reciente. Este libro se ha escrito en el 2018. ¿Qué nos estaba diciendo Harari el 2018? Harari es ahorita uno de los autores más consultados a nivel internacional, precisamente por el problema de la tecnología, las escuelas, los entornos virtuales, la pandemia y lo que pase con el futuro y con nosotros. ¿Y saben qué decía Harari? Nos advertía sobre los peligros de la supremacía de la tecnología. Fíjense, Harari nos estaba diciendo la tecnología nos va a reemplazar. Cuidadito, va a aparecer una disrupción tecnológica que nos va a marginar. Los robots, los cyborgs, los algoritmos, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Y va a crear una clase inútil, va a crear una clase sin relevancia que comparada a la clase obrera de un sistema industrial, ya no va a ser explotada esa clase, sino va a ser marginada, va a pasar a ser irrelevante. Fíjese, eso nos estaba diciendo Harari en el 2018. Y si no te subes al tren en este caso, a la fibra óptica o a las grandes autopistas de la tecnología, vas a ser un marginal. Eso nos estaba diciendo Harari. Viene la pandemia y resulta, pero Harari estaba pensando en 2030, estaba pensando entre el 2030 y el 2050, que esa clase inútil que iba a crear la tecnología no iba a poder enfrentar la automatización y la informatización del conocimiento, que no iba a poder participar por ejemplo, en la creación de drones o en la creación de biotecnología médica o en sistemas informáticos para una banca virtualizada, etcétera, etcétera. Pero no tiene que llegar el 2030. De repente nos hemos convertido de la noche a la mañana en un pueblo, en una sociedad, en un país marginalizado de la tecnología. Y los que estamos sobreviviendo en ese escenario de marginalización que nos plantea ahora la tecnología, somos los que tenemos acceso a las redes, tenemos acceso y conectividad a Internet y podemos hacer una herramienta tan básica como es el celular y la computadora. Esas personas estamos sobreviviendo a esta nueva marginalización que Harari estaba pensando que se iba a dar el 2030 al 2050. Entonces, hemos caído en un escenario poco auspicioso para poder reaccionar. Y el gobierno actual en Bolivia ha visto que la forma más conveniente de deshacerse del paquete es clausurar el año escolar y se acabó. Imagínense que mañana el CV le diga, después de los resultados de este primer semestre, que yo veo que del 500,000 de estudiantes universitarios que están ligados a las 11 universidades públicas, son 467,000 exactamente, ese 500,000, la mitad han desaparecido de la universidad pública. ¿Pueden ustedes creer en eso?
que la mitad por cuestiones de conectividad, de tener herramientas, están al margen del sistema educativo de la educación superior. ¿Y qué decir? Si hablamos de la escuela inicial, básica y secundaria, esa se cerró. Entonces, ¿cuál es el escenario? Fíjense, querrá decir que la salida, la única forma de salvar la educación tradicional es acabar con la pandemia, es que la vacuna tiene que aparecer y nosotros tenemos que volver a ocupar las aulas, a ocupar los edificios, a ocupar las escuelas tradicionales. Y tal vez la tecnología nos dé una segunda oportunidad y nos diga, oiga, en una primera etapa yo los cogí desprevenidos. Ahora que ustedes han salido de la pandemia, tienen la obligación técnica y moral e intelectual de asumir la tecnología radicalmente. Tal vez sí tengamos que hacerlo, pero yo mencionaba mi tesis al comienzo por una razón simple. Si en el pasado tu proceso de modernización era a través de la escuela y desde la Revolución Francesa habíamos deseado esa educación gratuita para todos los niños, ¿qué estaba pasando ahora, antes de la aparición disruptiva y precipitada de la tecnología? Que la escuela seguía siendo importante, que la escuela sin tecnología podía funcionar, que la escuela con ese su profesor podía todavía enseñar a ese alumno o a ese estudiante. Pero resulta que ya no estamos hablando de esas brechas, que a pesar de existir la escuela tradicional, seguían habiendo brechas. Yo he hablado de la escuela con poco prestigio respecto de las escuelas con alto prestigio, porque seguíamos midiendo con esos indicadores el éxito académico de los estudiantes. Resulta que ahora tenemos otro problema. Tenemos ahora el del acceso a la tecnología. Y ya no significa nada la escuela. ¿Y qué vestigio, qué huella ha quedado de esa escuela? Esa es la pregunta. Ya no significa nada la escuela con sus paredes, pero ha quedado un vestigio de la escuela tradicional y es el profesor. O sea, el profesor con una tecnología precaria y con unos conocimientos precarios para llevar adelante la escuela en un escenario de uso de tecnología. Eso quiere decir que las brechas sociales ya no se van a medir porque vayas a una escuela prestigiosa o no. Ya no se va a medir el éxito académico, sino que el éxito académico se va a medir porque estés conectado o tengas herramientas informáticas para llevar adelante un proceso educativo. Entonces, ese es el escenario en el cual debemos razonar y plantear las políticas educativas. Ya no es el niño campesino está yendo a una escuela. La pregunta es si el niño campesino tiene acceso a una computadora y si sus padres tienen condiciones para apoyar ese escolar, esa su escolaridad en su hogar con una computadora o con un celular. Es decir, que estamos hablando de un nuevo profesor. Ya no estamos hablando de ese profesor tradicional de la escuela. Estamos hablando que el padre de familia se ha convertido en el profesor de primera línea. Es decir, que volvemos a la hipótesis antigua cuando pensábamos Europa o Estados Unidos, donde las familias determinan tu rendimiento. Si tus padres tienen un alto nivel académico y educativo, en Europa las condiciones de aprendizaje de ese niño están garantizados porque las escuelas ya no es un factor determinante del rendimiento porque todas las escuelas son parecidas. Lo que difiere todavía en Europa es las condiciones socioculturales de los padres de familia. Entonces, a raíz de esta crisis sanitaria y el uso forzado de las tecnologías, estamos volviendo a preguntarnos que ese profesor de primera línea que va a estar al lado del niño frente a una computadora es el padre de familia. Por lo tanto, debemos dirigirnos hacia ese padre de familia, hacia su potencial capacitación. Es decir, hemos salido de un escenario de educación escolarizada formal a un escenario extraescolar, no formal e informal. Es decir, de repente
En un giro de 180 grados, estamos en un escenario completamente diferente que nos había dejado antes de la pandemia el desarrollo educativo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si las sociedades actuales se encontraban ante el reto y ante la presión de la tecnología para actualizarse, si los obreros, si un obrero de 1920 o un campesino migraba a la ciudad y podía convertirse en un obrero, y de obrero podía trabajar en un supermercado, y si Harari nos dice ese proceso de transformación va a ser cada vez más débil y difícil si no asumes la tecnología, lo que podríamos decir que el escenario para el conjunto de la sociedad actual es cómo salvar a ese sujeto educativo en un escenario precario donde sus profesores no están capacitados para enseñarle, ni las familias están en condiciones materiales, técnicas e intelectuales para recepcionar ese tipo de educación. Yo creo que ese es el trasfondo y la discusión. Es decir, cómo empatamos de manera positiva, es decir, logramos una correlación positiva entre la capacitación del profesor y las capacitaciones de las familias. Y ese proceso de capacitación tiene que ser ahora más que nunca en términos no solo de desarrollar una educación formal, sino cómo logramos correlacionar una educación formal con una educación no formal. ¿Qué quiere decir? Es que la educación extraescolar esta vez tiene el protagonismo y la definición de la educación y el futuro del niño, que ya no va a ser esa escuela de cuatro paredes, ¿no? Entonces, sí, podríamos discutir si la 070 tiene una respuesta para la educación extraescolar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ya no estamos en un escenario de la reforma 070. La reforma 070 con relación a la tecnología ha fracasado. Y eso hay que ser claros al respecto. Es decir, la 070 han tratado de introducir la computadora desde el 2009, dándoles computadoras a los profesores, capacitándolos en 2010, etcétera. Pero el efecto es mínimo de ese efecto informático, procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas es mínimo. Se ha intentado darles computadoras a los bachilleres, de hacer laboratorios en las escuelas, y esos laboratorios no han funcionado. De los varios países que estamos en América del Sur, Bolivia es el único país que no ha asumido la educación virtual. Todos los otros países, nuestros países que son vecinos nuestros, hace casi 10 años que han comenzado su proceso de virtualización y todos tienen éxito. Sus profesores están capacitados y los estudiantes también tienen acceso a tecnología, internet, etc. Cosa que no pasa. Entonces, para terminar, yo quisiera puntualizar 8 aspectos, poder entrar al conversatorio con ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, el primer punto que yo he planteado es conectividad y acceso a la tecnología, que eso ya lo hemos discutido ampliamente estos últimos meses. El segundo punto que yo estoy planteando es trabajar el miedo a la tecnología, que me parece fundamental, el miedo a la tecnología. Eso nos está paralizando un poco. Mi experiencia me dice que los entornos virtuales son una bagatela, y no creen que estoy siendo soberbio con eso, sino que todos podemos aprender los entornos virtuales. Es una bagatela, o sea, los profesores tienen que perder el miedo. Tercero, tenemos que desarrollar técnicas de autoaprendizaje urgente. Cuarto, yo creo que tenemos que lograr coordinadores y facilitadores de ese autoaprendizaje que puedan reemplazar paulatinamente al profesor tradicional. Eso no quiere decir que lo desplacemos al profesor, sino que el profesor se convierta en un verdadero coordinador y facilitador de autoaprendizaje. Quinto, entonces el profesor sería un agente de consulta y de apoyo escolar. Ya no más clases permanentes de pizarra o magistrales y demás. El estudiante tendría que mostrar su autoaprendizaje y él es el que tomaría el protagonismo en la clase, más que nunca ahora. Sexto, inevitablemente tenemos que comenzar con una alfabetización digital urgente, una alfabetización digital extendida por todo Bolivia. 7, no tenemos que descuidar la motivación a distancia, motivación tecnológica. Tiene que haber una motivación tecnológica. 8, un compromiso e involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. El punto 8 es un compromiso e involucramiento de los padres en la educación de sus hijos. Y una yapa
que habría que discutir es la educación personalizada. Yo plantearía un poco esos 9 puntos como discusión, después de haber hablado de tal vez de cosas muy generales y que todos están enterados. Pero estos 9 puntos a mí me parecen que están correlacionados. Yo me quedo aquí y escucharía las opiniones y participación de los demás, de las demás personas que están en este conversatorio. Gracias. Bien, invitarles a participar, por favor. Está abierto el micrófono para quien quiera tomar la palabra. Sí, me gustan los 8 puntos que nos plantea Guido. Sin embargo, yo creo que tendríamos que abordar 3 cosas a nivel político estatal, porque si no, no van a funcionar los 8 puntos, ¿no? Uno tiene que venir de la mano de una estrategia tecnológica de romper definitivamente la brecha digital, el acceso. Y el acceso no implica simplemente que tengamos mejor conexión, fibra óptica, sino que además sepamos el manejo con sentido de la tecnología, porque si no, estamos en lo mismo. O sea, la gatela que decía Guido tiene que tener ese componente, ¿no? Un segundo punto que creo que sí está contenido en muchos de los puntos que propone Guido, tiene que ver con un giro didáctico pedagógico, ¿no? O sea, cómo abordamos y qué queremos de la educación a partir de este nuevo escenario post-pandemia que se nos está planteando, ¿no? Y tercero, que también yo creo que hay un elemento importante, pero que tiene que ser de consenso general, ya viene dentro de las políticas educativas y además no solo de las políticas educativas, sino de un giro cultural necesario que Guido lo señalaba como perder el miedo a la tecnología, ¿no? O la alfabetización digital. Entonces, es necesario plantearnos esos 3 elementos para abordar estos 8 que yo creo que sí, de alguna manera, van a permitir generar nuevos escenarios educativos, lo que yo estoy haciendo en mi tesis, ¿no? Escenarios educativos complejos que ya no son lo que eran antes, ¿no? El aula, la comunidad son ahora los lugares de contagio. Entonces yo creo que hay experiencias como el Flipped Classroom de estos dos profesores de química que comenzaron a utilizar la tecnología primero de una manera, digamos, de ayuda a los estudiantes que no podían asistir a sus clases, se grababan y para que estos pudieran asistir luego. Entonces, ahí hay una serie de elementos que sí nos permitirían lo que dice Guido, ¿no? Ese docente que cambia su papel y comienza a tener un papel de acompañamiento, de guía, y los estudiantes tendríamos que también girar esa nuestra imbricación con la educación hacia unos procesos más de autoformación, ¿no? Entonces ahí hay otros elementos, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestro perfil profesional? ¿No? Entonces se estaría abriendo nuevamente hacia otros espacios porque en nuestra autoformación estaríamos viendo lugares o espacios que nos vayan a interesar individualmente y que sin embargo en algún momento van a tener que ser o servirnos para trabajar y abrirnos espacios en el mundo laboral, ¿no? Entonces esas son algunas de las dudas y cuestiones que se me plantean. Y además, volviendo un poco a este cambio de educadores y la brecha digital, yo creo que también hay que recuperar no solo a Freire, lo que nos decía, sino Casani, con una lectura crítica, ¿no? De los contenidos, de los contextos e incluso de la tecnología en este caso, ¿no? Lo que nos permitiría también aproximaciones distintas, digamos, a esa relación nueva que creo que sí hay que tener ahora, docentes, estudiantes, conocimiento y involucrar a los padres de familia en este nuevo escenario educativo. Gracias, Juan. Me parece certero, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir, por favor, estos 9 puntos que nos menciona Guido? Muy bien recibidos sus comentarios. Bien, muy buenas noches. Sobre lo que iba compartiendo, ¿no? El licenciado Guido de la Cerda, son aspectos que debemos ir reflexionando, tanto en educación superior como también en educación, ¿no? Secundaria, primaria, inicial. Quiero enfatizar en el tema de educación superior. Había mencionado, ¿no? El tema del miedo a la tecnología. Sobre todo, quizás docentes un poco tienen ese complejo, ¿no? Del manejo de plataformas virtuales u otros entornos, ¿no? De aprendizaje que usted había dicho que es un bagaje prácticamente y me da a entender que es como que se puede manejar fácilmente si lo exploras, ¿no?
pero aún tenemos esa realidad de varios en educación superior. Y para el colmo, tenemos, ¿no?, el método tradicional que se utiliza en clases presenciales. Es decir, a veces la tecnología nos tendría que permitir para participar, ¿no?, de conversar, discutir cualquier tipo de temáticas que se realicen en clases, pero lastimosamente los estudiantes, hay que reconocerlos, no prendemos ni la cámara, tenemos miedo al hablar, incluso por un medio virtual, ¿no? Por tal vez porque se escucha feo nuestra voz o porque nos veamos feos en cámara, ¿no? Puede ser por el tema del método. Aún el método se tiene, digamos, es el tradicional, no se ha cambiado nada. Es más, creo que vemos la cara del docente y abajo vemos las diapositivas, ya diapositivas que tranquilamente me lo pueden pasar quizás por el WhatsApp y puedo tener el autoaprendizaje. Entonces, quizás eso también habría que reflexionar, ¿no? Un poquito, hacer el bagaje, ¿no? El bagaje metodológico, de entorno virtual. Eso sería mi intervención. Gracias. Gracias, Eddie. Hola, buenas noches. Hola, Mar. A mí me ha llamado mucho la atención el punto que mencionaba sobre perder el miedo a la tecnología, porque yo creo que esa es una de las principales barreras que existen. Porque ahora que estamos en cuarentena, las clases que antes eran en el aula se han trasladado a la pantalla. Entonces puede que estemos manejando los entornos virtuales, pero el docente sigue usando la misma metodología a veces, que le digo, los exámenes siguen siendo iguales, cuando el mismo contexto exige que haya una innovación. Entonces, creo que en ese sentido sí se tendría que apoyar con el manejo de redes, de herramientas, porque, por ejemplo, una crítica hacia la carrera, tal vez desde mi experiencia, es que nos enseñan a usar las TICs, pero, por ejemplo, con aplicaciones súper antiguas que ya no usan. Ahora existen plataformas en Internet, en páginas, que te permiten hacer las cosas más fácil o mejor. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a través de programas que ya están obsoletos, digamos. Entonces, en ese sentido también es como una actualización. Y creo que sí es importante que haya un acompañamiento del docente, pero no como un transmisor de conocimiento, sino como coordinador, usted lo estaba, creo, denominando, un orientador, tal vez, en el sentido de que el Internet tiene mucha información, tal vez demasiada a momentos. Entonces, uno tiene que aprender a ser crítico con la información que le llega. ¿Qué voy a leer? ¿Qué no? ¿Qué es verdad y qué es falso, tal vez? Entonces, en ese sentido, un docente puede colaborar, ¿no? En como dar límites o poner a debate sobre la información que reciben las personas que encuentran a través del Internet. Gracias, Mar. Buenas noches. Quien les habla, Juan Luis Callaflores, disculpen el nombre de mi cuenta de trabajo. Si me permiten ingresar, ¿no?, a la reunión, estaba escuchando. No sé qué organización están haciendo la reunión. Yo soy profesor de la Unidad Educativa Nacional Misque, en una provincia, también soy abogado. Y pues para ir apoyando, ¿no?, a esta reunión de alguna manera, me parece bastante interesante los puntos que se han tomado en cuenta. Mi persona fue quien de alguna manera estuvo diciendo que es necesario hacer un apoyo en las leyes. ¿Por qué? Precisamente yo participé en Educa Innova durante 2 años y esa es la crítica acerca de la 070. ¿Por qué? Porque en esta ley específicamente se va limitando el uso de las tecnologías. Hasta hace poco, por ejemplo, en el artículo 118, el uso de celulares estaba prohibido arbitrariamente, ¿no? Mi persona acostumbra a las clases de los estudiantes con medios tecnológicos, y al escuchar, por ejemplo, los comentarios de muchos compañeros que comentaban que los docentes no se encuentran actualizados, precisamente es porque para ser un docente, muchas veces dentro de estas áreas, uno por lo general tiene que tener una amplia trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría son viejitos los que ya entran a dar las clases, y las tecnologías se van renovando constantemente. Esto es una dificultad bien grande. ¿Por qué? Porque con esta pandemia que nos ha chocado directamente, nos ha hecho dar cuenta que la educación boliviana en todos sus ámbitos, desde el área inicial, primaria, secundaria, universitario y posgrado, estaba por mucho tiempo
¿cómo le digo?, desactualizada. Sabemos nosotros bien que todas las tecnologías, todas las carreras, ingeniería, medicina, constantemente van innovando y se van apoyando de las tecnologías para mejorar la educación. Sin embargo, nosotros seguimos en la educación bancaria, en la educación de acumulación y repetición de información que no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque esta metodología de aprendizaje ya no nos sirve hoy en día. Hoy en día la información se encuentra al alcance de cualquier persona que tenga acceso a un celular. Sin embargo, ahí está el reto de la educación, no en ya la acumulación de conocimientos, porque eso era para otra realidad donde no existía este acceso a tanta información. Hoy en día la educación debería estar más direccionada en cuanto a la tecnología, a la elección de conocimientos adecuados. Y ahí es donde rescato uno de los puntos que decía el facilitador, donde hablaba de que el docente ya tiene que ser un agente de consulta y apoyo escolar, más que simplemente el docente magistral que va a ir a dar las clases, ¿no? Considero yo que desde la ley, porque esta es la ley que está vigente, y en las escuelas obviamente pues se sigue aplicando, es donde nosotros deberíamos ir trabajando. ¿Por qué? Porque dentro de la ley 070, correspondiente a la malla curricular, de igual manera las materias elegidas más importantes no tienen que ver con la tecnología. Me refiero a las clases de computación. Organizacionalmente, dentro de nuestro sistema educativo, no es obligatorio pasar las clases de computación. Muchos docentes tenemos que dar estas clases ad honorem a los estudiantes. En el mejor de los casos se nos paga, pero es necesario que el estudiante aprenda. ¿Por qué? Y me baso más que todo en el área de las provincias. ¿Por qué los estudiantes en su mayoría no tienen el acceso a las tecnologías? Peor aún, no tienen esta información o quien les enseña a manejar las tecnologías. Y entonces, ¿qué sucede cuando un estudiante de una provincia alejada se encuentra en un examen o en la universidad con un estudiante que ha aprendido adecuadamente en la ciudad? Entonces aquí hay una deficiencia tecnológica educativa. Ahora bien, esta pandemia ha hecho que muchos docentes ya aprendan, y doy constancia de que muchos docentes ya mayores, por sus 40, 50, 60 años, ya saben manejar muy bien las tecnologías. Sin embargo, recién nos estamos dando cuenta que el uso de las tecnologías, no solo en educación, pero sí es muy importante, es necesario. No solo necesario, debería ser obligatorio en la mayoría de los casos de educación. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Isabel, trabajo como técnica en la Dirección Distrital de Tarata. Bien, yo pienso que en cada distrito educativo se presentan dos realidades muy particulares, ¿no? Solo como ejemplo, en el distrito educativo de Tarata, incluso en algunas unidades educativas también, no todos los estudiantes gozan de elementos tecnológicos, por decirlo, el celular, así, incluso algunos en los sectores rurales sobre todo, no tienen ni siquiera acceso a radio. Ya ves, y con esto de la pandemia peor para comer, ¿no? Entonces, cuando se hacía el diagnóstico y el Ministerio de Educación solicitaba para ver cuáles van a ser en función a las modalidades que había planteado el mismo ministerio, ¿no? La modalidad virtual, la modalidad a distancia, la semipresencial, etcétera. Y nos habíamos visto con esta realidad que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Por lo menos tiene conocimiento, y en la academia, supongo que en la universidad también en la carrera, se trata de enfatizar este elemento, ¿no? Con estas dos realidades, que algunos evidentemente sí tienen acceso a tecnologías, a celulares mínimamente, y otros ni siquiera tienen para comer, ¿no? Y en esa realidad también hemos visto a muchos docentes, como decía el que me antecedía, el profesor, mayorcitos, que han puesto todo su empeño para aprender, sobre todo en el centro urbano, ¿no? Porque correspondía hacer la modalidad virtual. Pero lamentablemente, después de tanto esfuerzo, sacaron una resolución clausurando el año escolar, ¿no? En este sentido, yo considero que al hablar del tema de tecnologías,
hay que tomar en cuenta estas dos realidades que incluso en una misma unidad educativa se puede ver también, porque en el distrito mismo, en unidades educativas de Tarata, ni siquiera habían estudiantes que tenían celular en una unidad educativa del área urbana, ¿no? Gracias. Gracias. Yo pienso que después de haber escuchado las intervenciones desde Juan, de Majo, y del profesor y la profesora, se me ocurre que tenemos, bueno, está en mi texto, ¿no? El que estoy escribiendo un poco, y es alianzas estratégicas de aprendizaje, yo le llamaría. Alianzas estratégicas de aprendizaje. ¿Entre quiénes? Entre la generación Z, o sea, de estos jóvenes que han nacido digitalmente, o sea, son nativos digitales, y los que somos nosotros, o sea, los profesores que hemos nacido antes de la irrupción y vigencia extendida de la tecnología. Yo creo que tenemos que hacer esas alianzas. Son alianzas estratégicas de aprendizaje. Miren, tal vez cuando Majo y también Eddie decían, estamos usando la tecnología para hacer lo mismo, ¿no? Seguimos siendo profesores tradicionales. Y es como hemos hecho de la pantalla una aula cualquiera, pero y además con menos comunicación y con menos incidencia en el aprendizaje, porque los estudiantes ahora ya no se chachan, ¿no? Sino que apagan su cámara y punto, y desaparecen. Los he pescado a mis alumnos, hay alumnos increíbles, ¿no? Pero ¿quién quiere escuchar pues a un sujeto que habla 1 hora y media, oye, en una pantalla y tú te vas a sentar a escuchar? Eso no es educación. Pero estamos haciendo eso tal vez como un medio en nuestra ignorancia para salvar la educación ahora. Yo creo que con las limitaciones que tenemos, hemos intentado salvar la Universidad Mayor de San Simón. Fíjense, la anécdota que yo tengo es que el rector le dijo, no se van a dar clases virtuales y se prohíbe dar clases virtuales y los profesores serán sancionados si dan clases virtuales. Yo estaba con mi WhatsApp, que ya había hecho grupos con todos mis estudiantes, con todo, entonces les di un primer trabajo a través del WhatsApp, que valía como su primer parcial. Y les he hecho escribir de 5 a 10 páginas. Y me han mandado al WhatsApp, ya se imaginan, o sea, tenía como 600 páginas que he impreso en papel reciclado para poder corregir, porque no me gusta corregir en la pantalla. Estoy usando el Moodle, entonces en 2 meses he aprendido a usar el Moodle y me mandan los trabajos al Moodle, y los califico ya en el Moodle y ya no los imprimo. Entonces, ya no estoy usando mi impresora, pero siento todavía nostalgia, ¿entienden? De tener un texto escrito. Acabo de encontrar una librería barata en Cochabamba y me he comprado la obra completa de Platón en 8 tomos y 4.200 páginas. Y ustedes me dirán, oye, si estamos hablando de tecnología, ¿y cómo vas a seguir leyendo a Platón, no? Pero resulta que puedo enseñar cosas a través de la tecnología y que podemos aprender muchas cosas de Platón y que son extraordinariamente importantes para entender nuestra época. Yo creo que a raíz de la pandemia, del aislamiento social, del encierro y la cuarentena, hemos vuelto a la filosofía. Y todos nosotros nos hemos vuelto filósofos de la noche a la mañana para sobrevivir nuestras relaciones intrafamiliares. O sea, imagínense cuántas familias se han deshecho porque se han encontrado en un mismo espacio. Los divorcios han aumentado. Los grandes índices ahorita que he leído estadísticos de divorcio, por ejemplo, es de España y la China. Se han deshecho hogares enteros porque no estaban acostumbrados a estar juntos. El papá y la mamá salían a trabajar y los hijos a estudiar, y solo volvían para comer en la noche y dormir. Resulta que ahora tienen que estar codo a codo. Entonces, estamos reinventando un estrés intrafamiliar y no lo conocían. Entonces, fíjense, las familias se están cohesionando de nuevo, o tal vez están recién aprendiendo a cohesionarse, a conocerse y demás. Yo creo que las familias se han convertido en un espectáculo de la modernidad con una aceleración. Ya decíamos la familia tradicional, ahora hablamos de la educación tradicional y demás. Cuando estamos volviendo a lo tradicional, estamos volviendo a cosas tradicionales. O sea, por ejemplo, el contacto social. El contacto social que nos parecía tan estúpido frente a la tecnología, ¿no?
los jóvenes caminando en la calle se tropiezan porque están viendo su celular. Ya no levantan la vista y no ven el mundo. Resulta que ahora tenemos que ver el mundo. Un pequeñito está en tu casa. O sea, está en la interacción social, la única posible, ¿no? Entonces pienso que deberíamos reflexionar esas dos generaciones que se encuentran ahora a partir de la tecnología en un mismo escenario. Yo añadiría, por eso diría, alianzas estratégicas de aprendizaje entre dos generaciones. ¿Cómo podemos complementarnos? ¿Cómo la Majo me podría enseñar a usar mejor el Moodle? ¿No? Y yo aprendo ahora de la Majo es también mi profesora, y ya no soy solo su profesor, sino que ella se convierte también en mi profesora. Y tal vez yo mientras leo a Platón, la Majo esté investigando las aplicaciones, otros tipos de aplicaciones. Los jóvenes tienen una facilidad para aprender estas nuevas aplicaciones que yo no las tengo, por ejemplo. Pero sí yo puedo hacer una clase de Heidegger, digamos, o hacer de Paulo Freire, o qué sé yo, o enseñar Piaget. Entonces, esos conceptos que son, digamos, han sido reelaborados o son más elaborados en otro contexto, pero ya no son tal vez tan necesarios ahora. Por ejemplo, puedes aprender a través de un meme. Miren, el otro día yo he visto un video que hablaba sobre la teoría del equilibrio. Yo me he pasado 30 años estudiando la teoría del equilibrio y el tipo te enseña en 1 minuto y medio, o sea, a través de un video, ¿no? Y te habla que pasamos de un estado de ansiedad a un estado de felicidad y que del estado de felicidad nos desequilibramos y pasamos. Y ayer nos hablaba de esas cosas, o sea, imagínense, satisfaces una necesidad y vuelves después a un desequilibrio y entras en un desequilibrio y tienes que salir de ese desequilibrio, satisface la necesidad. En un videíto de 1 minuto y medio te enseña eso. ¿Cuántos libros o sea, te evita leerlos o estudiarlos para aprender eso? Ahorita ya no estamos hablando de sociedades disciplinarias. Ahora estamos hablando de otro tipo de sociedad, de una sociedad del cansancio, por ejemplo. Ya no son los hospitales, las escuelas, las cárceles, los manicomios, las sociedades disciplinarias, las instituciones disciplinarias. Ahora estamos hablando de otro tipo de instituciones. El gimnasio, por ejemplo, los edificios de oficinas, de miles de oficinas. Estamos hablando de los hospitales, de los laboratorios genéticos. Estamos hablando de los grandes supermercados, los supermalls, donde vas y encuentras, qué sé yo, tu identidad yendo a comprar, ¿verdad? Entonces, ya son sociedades del cansancio, son sociedades del consumo. Ya no estamos hablando de las sociedades disciplinarias que Foucault nos hablaba. Estamos hablando de otro tipo de sociedad. Entonces, pero eso no lo voy a aprender con un meme, o sea, no lo voy a aprender con un videíto. Tengo que leerme los 9 libros de Jung-Chul Han, que es ahorita otro de los autores que se están leyendo de manera importante y actualizada. No sé si ustedes lo están leyendo, a Jung-Chul Han, este coreano fantástico que ahora es profesor en la Universidad de Berlín, en Alemania, ¿no? Y que ya ha editado 9 libritos traducidos al español, se han traducido 9 libros al español. Entonces, tal vez seas necesario en eso, en que puedes sintetizar fácilmente un libro, digamos. Pero el estudiante puede ser nuestro aliado estratégico mostrándonos las nuevas aplicaciones y que le demos la tarea de hacer nuevas aplicaciones, de investigar nuevas aplicaciones y que nos presente sus trabajos usando esas aplicaciones. Entonces comenzamos a perder el miedo los viejos y los jóvenes nos enseñan, ¿entienden? O sea, yo pienso que tenemos que buscar alianzas estratégicas sin complejos, perder el miedo a la tecnología. Yo por eso decía, los profesores tienen que perder el miedo a la tecnología. Fíjense, están despidiendo a médicos de la tercera edad de las universidades privadas porque no quieren aprender la tecnología. Y les estoy dando un dato fresco. A nosotros no nos van a despedir de San Simón porque, bueno, tenemos un sindicato, ¿no? Escuchemos las otras opiniones. Bueno, primeramente, gracias por darme la palabra. Quería referirme más o menos a los 9 puntos que estoy entendiendo. Bueno, sobre la conectividad a la tecnología, pienso que eso es más de carácter económico, pero lo que más me ha llamado la atención es que quizás el miedo a las TIC no es tanto a la tecnología, sino es
un miedo a enfrentarse, digamos, a la sociedad, a que el aula esté abierta a la sociedad y viceversa, ¿no? Que los papás, la comunidad esté dentro de mi aula. Yo como maestro tengo ese miedo, ese terror, ese pánico, diré, y me ha costado vencer esa barrera. Yo creo que no estuvimos preparados para estos los maestros y pienso que el mayor problema actualmente, porque yo quisiera que un poco nos enfoquemos en eso que decía quizás a María José, de que se está repitiendo el tradicionalismo en las clases virtuales. Y esto es terrible. Remitiéndome al título de esta charla que tenemos, no sé si teníamos que salvar la educación con la tecnología o tenemos que salvar en otros aspectos, ¿no? Porque hay puntos interesantes en 9 puntos que yo resalto esto de la 2, que no es un miedo a la tecnología, tanto es un... Y respecto a las técnicas de autoaprendizaje, pienso que debemos salvar la educación a partir de este aspecto que ha señalado el licenciado de la Cerda, porque vemos que ahora que se ha clausurado el año escolar, por ejemplo, desde los papás, los pequeñitos, la educación superior dicen, no, bueno, educación superior no ha clausurado, pero dicen, si no es por nota, entonces ¿para qué ya vas a hacer? Déjalo. Y los niños también, pero ya he pasado de curso, entonces había que salvar la educación a partir de enfocarnos en estos puntos, porque la tecnología no lo va a remediar, ¿no? Más bien es más fácil que no haya autoaprendizaje, un tercero puede dar el examen, puede el alumno bajar de Face o de Wikipedia, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, licenciado. Gracias, Samuel. Muy buenas noches, qué gran gusto poder participar. Bueno, yo pienso que la educación parte de la casa. Yo pienso que no podemos echar la culpa tampoco a los maestros, porque, repito, la educación parte de la casa. Y los maestros, ¿qué es lo que hacemos? Soy profesora, con mucho orgullo, ¿ya? Soy maestra de vocación, me considero maestra de vocación, y pienso que el maestro complementa la educación que parte de la casa. Pienso que la educación se va complementando, además en el CEP, a partir también de las normales, de las SFEMS. Es ahí también donde tenemos que aprender, tenemos que inculcar a los futuros maestros las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora, también tenemos que recordar que ahora estamos tratando con nativos digitales. Observemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Son niños jóvenes, millennials, centennials, ¿no es cierto? Son, no sé si decir más aptos, pero han nacido con la computadora en el brazo, ¿ya? Ahora, en cuanto al COVID, yo pienso que el COVID, en partes, nos está integrando, ya está integrando la educación. Personalmente, la educación, estoy tratando también de salvarla mediante la educación a distancia. Soy maestra rural, multigrado, ¿ya? Pero qué maravilla, digo, porque estamos integrando a los maestros, al estudiante, a los papás. Antes los papás como que rehuían la responsabilidad, pero ahora veo, por lo menos con mis estudiantes, que están pendientes de sus hijos, ¿no? No sé si es mi caso, nada más. Ahora, las autoridades también es su responsabilidad, ¿verdad? El COVID nos está mostrando nuestras limitaciones y nuestras potencialidades. Ahora es cuando debemos demostrar realmente nuestra vocación. Y a los niños, a los estudiantes, ya sean de cualquier subnivel del CEP, tenemos que mostrarles que se estudia no por una nota, no para un examen, sino para la vida. Y nosotros debemos ver si somos realmente maestros de convicción, ¿no es cierto? Ahora, otro caso. En las escuelas, ya sea en las unidades educativas primaria, secundaria, existen los equipos, pero que están guardadas. ¿Por qué no se ha utilizado? El celular, ¿por qué no se utiliza en los colegios? ¿No es cierto? La tecnología solo es un medio, es un recurso nada más. Lo que tenemos que cambiar, pienso que son nuestra metodología, nuestras estrategias, como usted lo mencionaba, lo que nos ha costado hace años leer los libros, en mucho tiempo, decía usted, en un minuto le ha resumido, ¿ya? Yo pienso que es la metodología, es la estrategia. Y lo que nos falta sería educar más en valor, con un compromiso de los papás también, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la educación a distancia, la educación a distancia no solamente para textos, también es ayudarse con entornos virtuales. Existen tantos. Los niños, los jóvenes saben mucho más que nosotros.
Ahora, nosotros no somos inútiles, nadie lo dijo, ¿no? Pero cuando existen compulsas, ¿qué es un requisito para ingresar en una compulsa o algún cargo? Es haber pasado mínimamente algunos cursos de manejo de paquetes informáticos, ¿no es cierto? Muchas veces nos quejamos, es el factor económico, es el factor económico. Yo pienso que es un factor estructural desde el gobierno, ¿no? No soy política, no soy de ningún color, pero pienso que el Wi-Fi, el Internet que tengamos, debería ser un servicio básico, ¿no? Debería convertirse en un servicio básico, ¿no? Es cuanto puedo observar lo que está pasando ahora. Muchas gracias. Gracias, María. Bien, en principio, muchas gracias por la brillante exposición que nos has hecho y sobre lo que también te ha traído este tiempo de pandemia. A ver, yo creo que comparto con Samuel y con la profesora Mirta, creo, la cuestión de que la tecnología para mí es un instrumento, es solo un medio. Entonces, dentro de esta tecnología hay que repensar muchas cosas. Por ejemplo, lo que es la educación y la escolaridad. Lo que hemos tenido ahora ha sido y es escolaridad. La educación es un proceso mucho más grande que solo la escuela. Por eso en algún momento yo dije, ¿se acabó la escuela? Sí, pero no se acabó la educación. Y me uno también a la profesora cuando dice, ahora verdaderamente la responsabilidad de los padres también está ahí, de los que podemos ayudar, porque seguramente hay otros papás, mamás que por la realidad que viven social no podrán ayudar como quieren. Entonces, a mí me ha quedado así como una duda de pensar realmente cuál es el objetivo de la educación. ¿Acaso es solo la transmisión de conocimientos? Y esto, porque eso, cabalmente ustedes lo han dicho y todos estamos muy de acuerdo que la tecnología lo hace mejor. Tiene videos, tiene pequeñas cosas que ya te pasan la información. Lo que tú tomarías como maestro en enseñar un mes, la tecnología te lo enseña en 10 minutos, con música, con videos, con muchas cosas. Entonces, como que ahí el papel del maestro ya no es ese su papel. Entonces, habría que repensar también cuál es el papel. Y ahí me ha gustado mucho tu aporte cuando dices ya como un tutor, cuál es el papel didáctico de este maestro. Se me ocurre también pensar cuál es el aporte de la educación virtual al ser, a esto que también los profesores decían, a los valores. ¿Cómo es que desde la educación vamos a llegar a esos valores? Porque no podemos pensar, digamos, en una educación totalmente instrumentalista donde puede ser el maestro el que mejor sepa de tecnología, pero si no sabe de una didáctica especial, si no sabe cómo transmitir esos valores, ese ser, esa comunicación, esa interrelación que es educación, entonces yo creo que ahí no estamos muy bien. Entonces, para mí, lo que nos queda de repensar a todos, educadores, maestros, padres, es justamente cuál va a ser el objetivo de la educación, que no es lo mismo que la escolaridad. De pronto también, en parte de tu exposición decías que ahora ya no se va a medir a las escuelas por el estatus de la escuela A o B, sino se va a medir a la escuela por si tiene el acceso a las plataformas y todo esto. Entonces, ¿no estaríamos pensando también en la tecnología como un negocio de la educación? El que tiene plata va a acceder a este tipo de educación y el que no tiene plata no va a poder acceder. Entonces, ahí también me queda, digamos, una mercantilización de la educación. Y también me queda esto de repensar la educación, cómo va a llegar también a las comunidades donde ni siquiera se tiene agua. Entonces, ¿cómo pensar en la educación como un servicio, como si hay escuelitas que no tienen ni agua? Entonces, la diversidad es muy grande, no solo geográfica, cultural, social.
Y la pandemia justamente ha develado para mí que realmente estamos viviendo en muchas Bolivias diversas, social y económicamente hablando. Nada más con esa preguntita de si tú no ves esto de la tecnología como capitalista, como un negocio también, un nuevo negocio para la educación. Gracias. Gracias, Rocío. Tal vez yo quisiera referirme sobre ese punto, que tal vez la pregunta de Rocío me permite participar. Yo estoy convencido que la tecnología también te puede tiranizar. Es decir, que como todo, tal vez tiene el lado bueno y el lado malo. Miren cómo llegó la televisión a nuestros hogares. Como un intruso, se metió en nuestros hogares y ya no ha vuelto a salir. Ya no nos preguntó. La televisión no nos preguntó a nadie, solo apareció en nuestras vidas y ha logrado organizar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestras sensaciones, nuestro sentir también, nuestra forma de ser. La televisión nos está educando indirecta y directamente. Es parte de nuestra educación informal y nos está tiranizando. O sea, no hay un chico que no esté con 5 horas de como 12 al día viendo televisión, y más aún ahora que estamos encerrados. De la tecnología podemos hacer lo mismo. O sea, la tecnología ya ha llegado al campo. O sea, la tecnología ese niño está con un celular. Ese joven yo he visto en Pajacarí, en las provincias más pobres de Cochabamba, en Arque, en Bolívar, que ese joven campesino templa su charango con una aplicación de un celular, usando un celular. Pone su celular en el tronco de un árbol y agarra su charango y está templando. O sea, sabe usar esa aplicación. Es decir, nosotros creemos que la modernización del niño campesino, del joven campesino, va a venir como política educativa de las ciudades hacia el campo, cuando en realidad se está dando un proceso emergente a partir de la tecnología y los procesos de modernización se están precipitando. Fíjense, estos últimos años, tal vez en estos últimos 14 años, podríamos decir, al efecto natural que produce la migración como un elemento de migración, de modernización, la migración está operando como un efecto de modernización hace miles de años. O sea, hace miles de años los seres humanos estamos migrando del campo a las ciudades. Y estos procesos de migración del campo a las ciudades es cada vez más intenso y extendido. Más aún en sociedades como la nuestra, donde los procesos de producción todavía son premodernos y donde trabajar bajo un sol arrollador, abrumador en el campo, para producir hortalizas, producir papa, producir cualquier otro producto, se está convirtiendo en una pesadez. Fíjense, porque no hay una modernización del campo. Entonces, el campo mismo está expulsando a estos jóvenes hacia las ciudades. O sea, está expulsando de una manera violenta, porque tienes la tecnología al lado, tienes un televisor a colores, aunque vivas en el campo, y estás viendo la modernidad en tu pantalla. Entonces, ese joven campesino ya no se va a reproducir como campesino. Cada vez se está reproduciendo menos como campesino y está siendo expulsado por esa tecnología precaria que llega al campo hacia las ciudades. El otro elemento de modernización inevitable es la educación. O sea, la educación no es para que nos quedemos en el campo, la educación es para sacarnos del campo hacia las ciudades. Estamos aprendiendo una ciudad de luces, una tecnología con luces, una tecnología con aplicaciones de todo tipo. Nos están mostrando un mundo de comodidades moderno y que fácilmente el niño campesino o el joven campesino capta eso. Y entonces está en todo su derecho, supongo, de iniciar un proceso de modernización, ahora no solo por la pobreza en el campo, sino porque la tecnología le muestra otro mundo, porque la educación le está mostrando otro mundo. Y a eso súmenle la economía. O sea, tienes educación, tecnología, migración, economía, como dispositivos y fuerzas impulsores
de esa modernización. Entonces, ¿qué está pasando en Bolivia? Esos procesos de modernización violentos que se están dando están estableciendo contornos de pobreza alrededor de las ciudades, que son los asentamientos ilegales. Y ya un quinto elemento se ha sumado a todo ese proceso en estos 14 años, que es la política. Yo sumaría a esos 4 elementos que yo he mencionado, que se ha instrumentalizado la política para modernizar al campesino, no para darle su identidad y que se quede en el campo, no, se lo ha instrumentalizado como un agente político, y ese agente político con determinada identidad se ha insertado en las ciudades, pero se ha pasado por encima los procesos tal vez de intermediación, como son la educación, sobre todo la educación, y está siendo impulsado de manera contradictoria con la tecnología. Entonces, en ese escenario, ¿cómo debemos educar y qué concepto educativo deberíamos defender? ¿Cómo desarrollamos el ser del sujeto humano? A mí me interesa que mis alumnos sean buenas personas. No me interesa que repitan conceptos como loros. Esa educación bancaria la hemos criticado mucho. Sino que sean buenas personas. Yo quiero ser un profesor y ser una buena persona como profesor. Es decir, todo lo que aprendo tiene que ver con mis valores, o sea, y lo mismo quiero de mis alumnos, que podamos hacer un mundo mejor, no tanto, o sea, fíjense, en 1995, en el Japón pasó, les cuento como anécdota algo, el primer ministro japonés en 1995 dijo, se cierran las facultades de humanidades y de filosofía en todo el Japón. ¿Y qué pasó con Kioto y con Tokio, donde están las 2 universidades más prestigiosas del Japón? Se pararon frente al ministro y le dijeron no, porque el Japón quería plantear una tecnologización hasta del respiro. Japón estaba pasando de una forma brutal hacia un escenario de tecnología absoluta. Y los 2 rectores de las universidades más prestigiosas de Japón le dijeron no, el futuro no es robotizarnos, sino formarnos como seres humanos. Y de ese modo defendieron las carreras de humanidades en el Japón. Fíjense, nosotros tal vez estamos sorprendidos queriendo decir, oye, tenemos que asumir la tecnología violentamente, si no, se nos va a ir la educación de nuestros niños, se va a acabar la educación de nuestros niños. Tenemos que reflexionar un poco más, yo creo, y ser más cuidadosos. Es verdad lo que ha pasado en estos meses de pandemia. Internet ha salvado al mundo y tenemos que aceptarlo. Si no hubiese sido Internet en el contexto de la pandemia, hubiera sido como entrar a un cuarto y apagar la luz. Nos hubiéramos quedado como en la Edad Media, una oscuridad total. Hubiéramos sabido tal vez, después de mucho tiempo, que había muerto tu pariente, tu tío, tu amigo y demás. Hubiéramos tenido que volver a comunicarnos por la radio. O sea, la radio se hubiera tenido que rearticular y demás. A partir de si se apagaba el mundo, si se apagaba las relaciones y las comunicaciones en el mundo. Pero Internet ha salvado la comunicación. Fíjense, la conectividad nos ha salvado. Entonces, por supuesto que nos hace reflexionar de un modo diferente a la tecnología. La estábamos viendo como una amenaza. Yo acabo de contarles en la introducción de Harari, de este hombre que está actualizado. Él estaba planteando la tecnología como una amenaza, pero no. ¿Qué debemos hacer con los empleos, por ejemplo, ahora? A ver, tenemos 1.800 administrativos en la universidad. ¿Cuántos están trabajando de esos 1.800 administrativos conectados por la tecnología y que se han vuelto útiles e importantes? ¿Y cuántos de esos funcionarios de la universidad ya no están haciendo nada? ¿Tienen la culpa a esas personas de que ya no están haciendo, ya no pertenecen a una estructura dinámica de trabajo? No tienen la culpa y tampoco los podemos botar a la calle. Pero eso está pasando en este momento. Se está despidiendo a miles y miles de empleados a las calles. O sea, la tecnología ha irrumpido y nos está quitando el trabajo. Y no estamos pudiendo defenderlos, no estamos pudiendo ser sujetos responsivos
Eso sí, deberíamos convertirnos en sujetos responsivos frente a la tecnología. Y para eso necesitamos una nueva filosofía, una nueva concepción de la vida, que pasa con un cuestionamiento total de nuestros conceptos y nuestros preconceptos y conocimientos actuales. Tenemos que reconceptualizar la vida, la interacción social y lo que podemos aprender de la tecnología y cómo la tecnología nos puede salvar a nosotros. En este momento la ciencia se ha aplazado. Estamos a expensas de una pandemia que puede acabar, diezmar a la humanidad. Y estamos esperando la respuesta de la ciencia, y la ciencia no tiene la respuesta adecuada y rápida como habíamos pensado. Entonces, tenemos que salvarnos de algún modo reflexionando, y esa reflexión puede ayudarnos a perder el miedo frente a la pandemia. Esa reflexión nos puede ayudar a perder el miedo frente a la tecnología. Entonces, tenemos que volver un amigo a la tecnología. Yo pienso que no es verla al frente de nosotros. Ya no es la manipulación, ya no es ese concepto de manipulación o de alienación que manejábamos o que Marx manejaba cuando se refería a las máquinas que alienaron al ser humano y lo convirtieron en un perno más. No, estamos hablando de que la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas y está transfigurando el mundo, está cambiando nuestras mentes, está cambiando nuestra conducta. Está cambiando nuestra conducta de amar, de ver al otro, de sentir. Y eso, y si no reflexionamos eso, por supuesto que la tecnología nos atrapará. Por supuesto que la tecnología nos alienará. Estamos hablando de que yo me estoy imaginando participar en un programa de la elaboración de hologramas, y que pueda enviarme a todos mis alumnos un holograma mío y que les dé clases en su cuarto, en su casa, en el baño, donde sea, pero que sea un holograma del profesor Guido de la Cerda. Y quisiera participar de un holograma, ¿verdad? Entonces, estoy pensando poner una pizarra electrónica aquí en mi escritorio y hacer un aula virtual con todo lo que pueda aprender de la tecnología. Sé que necesito recursos económicos, pero más que recursos económicos, jóvenes y queridos amigos, ¿saben qué es lo que necesito y no tengo? Conocimientos. No sé cómo hacer un holograma. No conozco los algoritmos matemáticos para hacer un holograma. Y sé que necesito conocer algoritmos matemáticos para hacer un holograma. Me gustaría mandar a los niños del campo un holograma del profesor Guido de la Cerda, y qué cuernos, que ese niño campesino tenga en su casa un holograma y pueda manipular ese holograma y aprender el universo. Necesitamos ciertos conocimientos, no los tenemos. En el 2017 los Estados Unidos entró en crisis cuando sus profesionales no podían manipular un dron con 35 funciones. Fíjense, tenían que reemplazar a sus aviones de caza. Y saben que se dio un conflicto interno en los Estados Unidos extraordinario que les permitió abrir programas de investigación para poder cualificar ese dron. Y ahora ese dron está reemplazando a esos aviones que cuestan $300 millones. Pero necesitas 35 profesionales capacitados para manipular el dron y descifrar la información que puede captar un dron. Estamos hablando de programas de jugar ajedrez que ya no le podemos ganar los seres humanos. La inteligencia artificial nos gana. La inteligencia artificial ha tomado un paso hacia adelante del ser humano. Y esa inteligencia artificial puede autoaprender de sí misma. O sea, ya no estamos hablando de que nosotros podemos manipular la tecnología y la podemos programar y complejizar como queramos. No. Existe programas de Google que puede autoaprender, jóvenes. Y ese autoaprendizaje es superior al otro programa que nació en 1995. Entonces, como ven, la tecnología tiene varias aristas. No es una sola, no es bajo un concepto binario que debemos ver la tecnología, que es buena y es mala. No, yo pienso que es un entramado complejo que está en nuestra piel,
Fíjense, los robots, ¿acaso no hubieran sido necesarios en este momento que tengamos millones de robots que nos tomen las pruebas del COVID, que no haya necesidad de médicos de carne y hueso que se enfrenten al COVID para curar a un enfermo? Imagínense, ya lo están haciendo en China. En China están usando enfermeras robot para atender a los enfermos en un estado grave y que puede ser altamente una atmósfera contagiosa, peligrosa. Entonces, podemos ver cosas positivas de la tecnología, como podemos ver otras cosas, ¿verdad? Entonces, el trasfondo de la educación sigue siendo el mismo, me parece. Convertirnos en buenas personas, convertir este mundo cada vez más deshumanizado en algo más humano y comprensible. Y eso es lo que está pasando. Como siempre en todos los conversatorios, se nos ha ido la hora, son las 21:35. Podemos hacer una rondita más de ceder la palabra y con esto estaríamos cerrando el evento del día de hoy. Son puntos muy importantes que has tocado, Guido. Entonces, participar en esta última ronda para ir cerrando el evento, unos 5 minutos más para que podamos despedirnos o hacer algún tipo de comentario. Considero yo que lo más destacable de esta reunión es desarrollar en el estudiante desde muy pequeño una cultura de educación, una cultura que lo motive al estudiante a querer educarse, porque ahí está la diferencia entre enseñar y educar. Enseñar es mostrar algo, educar es una formación holística en valores, en formación, en capacidades que éste pueda desarrollar de acuerdo a sus virtudes. Considero yo que lo más importante que necesitamos para el futuro de una Bolivia adecuada, para el futuro de los estudiantes, desde los niños, es que estos desde pequeños quieran aprender, tengan una cultura para empezar de lectura, de aprendizaje. Con este tipo de cultura no va a necesitar el estudiante muchas veces incluso de la tecnología, porque va a agarrarse cualquier libro o va a acceder a las tecnologías o va a disponer de cualquier medio del que pueda tener en ese momento, y ya después si tiene unos medios mejores, mejor, para poder aprender. Y considero yo que eso es lo más importante que necesitamos cultivar en los estudiantes. Una cultura de aprendizaje, donde en verdad el aprendizaje no sea una obligación del estudiante y de la persona como tal, del boliviano, sino que sea un hábito arraigado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesor, gracias. Yo creo que todos estos obstáculos debemos transformarlos en desafíos, ¿no? Y otro punto, yo creo que sugiero también un punto de conversatorio, sería la violencia que se está desatando durante esta pandemia, ¿no? La violencia intrafamiliar que se está desatando. Si bien esta pandemia debería más bien convertirse en un aliado para conocernos todos dentro de la familia, deberíamos estar todos felices, ¿verdad? De estar juntos en familia, porque siempre aducimos cuando estamos en el trabajo que queremos estar en casa, un día de permiso, una horita de permiso, y ahora que hemos tenido en nuestras manos, ¿qué está pasando? Sería eso. Gracias. Gracias. Buenas noches, licenciados y demás no profesores y licenciado Guido, agradecer a usted por brindarnos este tiempo de su espacio y no siempre, ¿no? Como la medida como usted nos formaba en aula y con un carácter crítico, ¿no? Y siempre como ahora igual, con todo el mensaje que nos transmitió, me pone a reflexionar y a pensar diferentes situaciones, ¿no? Pero sí, yo creo que en la actualidad, al menos la pandemia en nuestra Bolivia, se puede decir que sí ha entrado de una manera violenta y queramos o no queramos, la tecnología, el avance, ya está, digo, nosotros no podemos quedar al margen de eso, ¿no? Y tal vez nos ha hecho ver y pensar, ¿no? La tecnología sí está, pero ¿de qué manera se la estaba usando? O en este caso el estudiante, ¿de qué manera lo estaba usando? Creo que en el sentido de usarlo, al menos como una herramienta, un instrumento, creo que no lo hacía, ¿no? Porque si bien la tecnología ha entrado aquí en el mundo de avance, se puede decir, el joven estudiante o muchas personas en este caso que son adolescentes, jóvenes y demás, no han entrado a una situación de aprender con la tecnología, más al contrario han entrado a una situación tan digital en el tema de videojuegos, ¿no? Porque creo que generalmente hasta ahora
se ha producido mucho lo que es los gamers, entonces la tecnología ha entrado en un desfase, puede decir, que no tanto en el tema de procesos de aprendizaje, sino más que todo en el tema de diversión, y eso se ha mercantilizado tremendamente. Y creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que sí, digamos, la tecnología ya estaba aquí, pero ¿de qué manera nosotros podemos aprovechar esa tecnología, no? Porque queramos o no queramos, la juventud de los adolescentes y demás ya manejan las tecnologías, ¿no? Sí, yo me apunto a decir que sí hay situaciones reales en las que algunas personas no cuentan o no tienen acceso a diferentes, ya sea ámbitos tecnológicos como ser celular o computadora, además, pero creo que más que todo se ha visto en las áreas rurales, pero la tecnología en sí ya incluso ya ha entrado en esos ámbitos rurales, ¿no? Porque incluso no tal vez como un instrumento así, pero sí la tecnología ha entrado como ya sería como un estatus, ¿no? Porque las personas que ya tienen celulares y demás en áreas rurales ya se consideraban de un estatus y más, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología ya está aquí y la única forma sería de cómo generar nosotros estos procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra comunidad, ¿no? Porque como lo estaba mencionando antes, o sea, la tecnología ya está ahí, pero ¿de qué manera lo hemos usado hasta ahora, no? Entonces, yo creo que es un punto de pensar en temas de metodológico y también, ¿no? Como usted mencionaba en uno de los puntos, el último que lo mencionó, el tema de las alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, yo comparto esa situación que creo que todos aprendemos de todos, como lo mencionaba Freire, ¿no? En tema de la pedagogía del oprimir y demás. Entonces, creo que todos aprendemos, todos. Y a menos en esa situación, creo que como nosotros, al menos como los jóvenes y demás, manejamos las tecnologías, el tema de aplicaciones, no sé, plataformas y demás, ya estamos más familiarizados. Y creo que sí, licenciado, digamos, en algunos aspectos nosotros sí podemos coadyuvar en el tema de formación y autoaprendizaje, tanto de su parte como nosotros nos dice. Bueno, eso sería mi aporte, ¿no? Gracias, Samuel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Silviana Angélica. Yo quisiera añadir un punto respecto a la educación especial en relación a la educación virtual, que tal vez no lo hemos tomado en cuenta a las personas con discapacidades o condiciones diferentes. No, sería bueno tal vez tomar en cuenta, como mencionaba el licenciado Guido, las estrategias que deberíamos hacer, estrategias de capacitación tal vez para padres, tomando en cuenta metodologías didácticas, ¿no? Y la creatividad, ver medios, formas, ¿no? Y no limitarnos de cómo poder acceder a ellos o ayudarlos, ¿no? Porque hay muchas distintas discapacidades que hemos podido ver, conocer también conocemos. Al acceder de manera presencial, porque he visto instituciones que trabajan en educación especial, que están uniendo Facebook, que quieren realizar, digamos, sus planificaciones o ayudar en el hogar, pero nos estamos arriesgando como educadores, en parte, y también arriesgando a las personas que tienen una discapacidad. Entonces, tal vez ver los medios, ¿no? De cómo tal vez capacitar a los padres, ¿no? Sin ver las limitaciones, ver las ventajas también, como decían, sobre las tecnologías o de la educación virtual. Eso sería. Gracias, Angélica. Bien, si no hay más comentarios, podríamos estar ya despidiéndonos. Muchas gracias, Guido. A todos las gracias. Gracias por su paciencia, por haberme escuchado. Muy bien, creo que estamos conformando ya una comunidad así de poquito, conversando, uniendo maestros con estudiantes, profesores universitarios, con distintos profesionales del medio. Agradezco de verdad a cada uno de ustedes su participación. Y no me queda nada más que volverte a agradecer, Guido, tu tiempo, tus palabras y todo esto que siempre nos animas a mirar desde otros lugares de una posición muy crítica. Bien, pues nos despedimos con este agradecimiento profundo a Guido de la Cerda, a cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias. Entonces nos despedimos a la cuenta de 3. Muy agradecidos a todos. Adiós, a la una. Adiós. Adiós, muchas gracias. Hasta pronto. Y a la... Hasta luego. Un abrazo para todos.